Muy bien, le queremos dar una muy cordial bienvenida a todos ustedes que están hoy en la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Muy bien. Para todos los que nos están viendo a través de nuestra red social y la plataforma de YouTube, les queremos dar una bienvenida muy cordial en este día para escuchar la palabra de Dios. Voy a tratar de demorarme muy poco hoy, solamente tengo 2 puntos para compartir, pero cada uno tiene 12 subpuntos. Un bosquejito de... El bosquejo de verdad es este, pero el contenido está en todo. Mentiras. Vamos a compartir hoy un tema muy sencillo. Estamos haciendo una serie sobre el libro de ¿qué? De Colosenses. ¿Sí han aprendido cosas acerca del libro de Colosenses? Dijo un amigo mío. Sí, pastor, hemos aprendido cositas. ¿Han aprendido cositas? Yo he aprendido cositas. De hecho, hoy madrugué normal a hacer mi devocional y tal, y a leer y demás. Y hoy Dios me habló. Figúrate que tenía un mensajazo de 70 puntos para compartirles hoy. Pero dije, voy a compartir solamente 2 puntos hoy. 2 puntos. Y ojalá estos 2 puntos en el nombre de Jesús nos sirvan. Bueno, váyase conmigo para la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1. Primera de Colosenses 1, versos del 24 al 29. En pantalla tenemos la Biblia. Bueno, si usted la quiere leer ahí en la pantalla, genial. Me dicen por el interno que debo pedir excusas porque estoy tosiendo mucho. Es que tengo un problemita en la garganta. ¿Ah? Estoy un poquitico indispuestico. Muy bien, vamos a leer entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición del Padre y la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Palabra clave ahí, padecimiento. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones, padecimiento, aflicción. Aflicciones de Cristo en su cuerpo. Tranquila, mi amor, no te preocupes, que un error lo puede tener cualquiera. Que es su iglesia, verso 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, gloria a Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Palabra de Dios. Bueno, muy bien. Padecimiento que transforma, ¿sí o no? Para hacer un recuento rápido, porque el tiempo va avanzando. Para hacer un recuento rápido, hemos venido leyendo que la epístola del apóstol San Pablo fue escrita en un periodo de tiempo en el cual la iglesia estaba padeciendo, sufriendo una infiltración de algunos tipos de doctrinas raras. ¿Alguien me puede decir qué tipo de doctrina era? Lo hemos repetido ya. ¿Gnosticismo de qué tipo? Exactamente. Gnosticismo judaico, ¿cierto? Y también habían 2 tipos de filosofías raras que se estaban metiendo ahí. ¿Cuáles eran? El libertinaje absoluto y el abstencionismo absoluto. O sea, los dos extremos. Unos, los estoicos y los epicureos, decían unos que todo era malo y entonces nada se podía hacer. Es más, había que mocharse el pilín para no tener relaciones sexuales con la esposa. A ese punto era.
Y estaban los otros, que eran los libertinos. Péguele, mijo, a lo que se le atraviese, que eso no hay problema. Eso simplemente reza, pues, lava la vuelta y se acabó. Los dos extremos. Los dos extremos. ¿Cierto? Entonces, estamos en eso. Bueno, listo. Se estaba filtrando esas doctrinas raras a la iglesia, y en el gnosticismo se estaba metiendo, en el gnosticismo judaico se estaba metiendo la idea en la iglesia de que no se podía creer en Jesucristo solamente por la fe. La fe tenía que tener obras científicas comprobables para ello. Por fe no se podía creer en Jesucristo. Estas doctrinas que se estaban metiendo estaban atacando directamente la deidad de Jesucristo, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, pues en esta epístola empieza a hablar acerca de las características de Jesucristo. Él era el verbo que estaba con Dios, el cual era Dios también desde la eternidad pasada y está glorificado en la eternidad futura, para que usted y yo podamos entrar abierta, tranquila y gloriosamente ante el trono de la gracia de Dios. Amén. Bien, están conmigo, ¿cierto? Entonces, el apóstol le tildó a los colosenses, les dijo: ustedes son santos y fieles en Cristo. Él les dijo a ellos santos y fieles, ¿por qué? Recuerdan que lo dijimos en la primera. No importa que no se acuerde, yo se lo repito. La ley de repetición aplica. Les dijo santos y fieles en Cristo porque parece ser que la iglesia de Colosas no se dejó permear por todo ese tipo de cosas. No se dejó permear por la religión que decía: para ser salvo se necesita a Cristo más la ayudadita de las obras, a Cristo más la ayudadita de vestirme, a Cristo más la ayudadita de la circuncisión, a Cristo más la ayudadita de guardar el día de reposo, a Cristo más la ayudadita de las benditas ánimas y María y todo ese tipo de temas, ¿cierto? El apóstol Pablo le dijo a los colosenses: ustedes son fieles y santos, porque no se dejaron permear de nada de ese tipo de cosas. Amén. Más adelante seguimos viendo cómo la oración, cómo el acompañamiento, cómo el discipulado era una cosa permanente en esta iglesia. Epafras, que fue aparentemente el pastor que fundó esta iglesia, y otras más a orillas del río Lico, en el Asia Menor, el hombre parece que era muy bueno para discipular. Acá en la iglesia estamos tratando de hacer eso. ¿Usted se siente discipulado acá en la iglesia? Sería bueno que usted nos lo hiciera saber, porque a veces uno dice: ¿será que lo estoy embarrando? ¿De qué manera la estoy embarrando? Para corregir cosas. Bueno, vale. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? En otro paquete, hablamos hace 8 días que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerda que hablamos de qué significa imagen en griego? Imagen e icon. Íconos. Entonces nosotros somos ¿qué de Cristo? Nosotros somos la imagen de Cristo por ahí. Cuando vemos el Tales del Atlético Nacional, entonces nos imaginamos, vemos la A y la N y decimos: Nacho campeón, solo Nacho Locas. ¿Sí o no? Bueno, hoy nosotros ya tenemos a quién en nuestro corazón, a Cristo, ¿cierto? Hace 8 días estudiábamos que el Señor Jesucristo está por encima de todo. Él es el principio de la creación, las cosas fueron hechas por Él. Teológicamente no nos podemos profundizar en estos espacios pequeñitos, corticos de tiempo. Para eso vamos a sacar tiempo, de hecho lo sacamos aquí permanentemente cuando quieran profundizar un poquitico más en cuanto a la imagen, en cuanto a quién era el Yahweh del Antiguo Testamento, cómo se manifestaba Cristo en el Antiguo Testamento. Sacamos un tiempo en una vigilia y con la Biblia en la mano les mostramos cómo era que Cristo en el Antiguo Testamento fue el que descendió y habló con Adán y Eva, fue el que se le presentó a Abraham, fue el que se le presentó. ¿Sí me va a entender todos esos? ¿Listo? Muy bien. Entonces dice que él es el Señor, dice: porque en Él fueron creadas, verso 16, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado, todo lo que fue creado por medio de Él, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, ¿cierto? Habíamos hablado de que los principados, las potestades, nosotros somos unos, ¿qué? Íconos que tenemos el poder de Dios para ir sobre las huestes espirituales. Amén. Bueno, con ese pensamiento en la cabeza de santos y fieles, de que Él está con nosotros, de que Él nos acompaña,
con el pensamiento de que ya nos ha abierto Dios el entendimiento para saber y discernir cuando viene una doctrina rara, una secta rara, donde empieza a enseñar cosas que no son. Con esos pensamientos en la cabeza y con el pensamiento sobre todo de que Cristo es el Señor de todo, principados, dominios, potestad, absolutamente todo. Sobre todo Cristo, ¿qué es? Superior. Es la preeminencia, ¿sí o no? Entonces, hoy usted y yo tenemos que salir de este enlace mental en el cual todavía aún estamos, y es que llevamos a Cristo, perdón, descendemos a Cristo a la igualdad de ¿quién? De Satanás. Y entonces decimos que Satanás es el enemigo de Dios. No. Cuando Satanás fue creado, según Ezequiel capítulo 28, en la eternidad, donde se le alistaron todos los tamboriles, porque parece que él era el director de alabanza del cielo, donde se le alistó todo, las piedras preciosas con las cuales el tipo era vestido. ¿Quién fue el que hizo todo eso para él? Cristo mismo. Cristo mismo, porque él fue el que ejecutó, él fue el que le hizo el trono. Entonces no podemos elevar a Satanás a la par de ¿quién? De Cristo. Eso lo tenemos que erradicar de nuestra mente. Hoy estaba hablando con una hermana nueva, que está viniendo nueva acá a la iglesia, y fui a hacerle un favor muy temprano. Y entonces cuando estaba haciéndole el favor a la hermana, ella me invitó a tomar cafecito a las 5:30 de la mañana. Imagínense a la hora que madruga hacerle el favor a la hermana. Y tomando el cafecito me dice, pastor, con un corazón le vi la sencillez. Pastor, ¿pedirle a las ánimas del purgatorio es malo? ¿Qué? Va a decir que usted, a ver, tranquila mi amor, espere. Pedirle a las ánimas del purgatorio es malo. Le dije, hermana, es horriblemente malo. Usted lo que tiene es una fe sincera, pero está sinceramente equivocada. Entonces le dije, eso no es malo, eso es pésimo, terrible, horrible, eso le está pidiendo a demonios. Entonces cuando empecé a hablarle a ella acerca de lo que era eso y de dónde había nacido el tal purgatorio y por qué en el año de 1510, le di una carga de teología brava a la hermana y ella me hacía con sus ojitos así. Le dije, en resumen, hermana, eso es malo. Eso es malo, porque te está alejando de la verdad de Dios. Le dije, usted no puede colocar a ningún ente a la par del Espíritu Santo de Dios, a la par del Señor Jesús, a la par del Padre Eterno, no lo puede colocar. Eso está por donde, debajo. ¿Están conmigo? Póngale pues cuidado. En el verso 24 de Colosenses capítulo 1, perdón, dice, ahora me gozo, esta palabra es hermosa, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahí está la primera división del verso. Ahora me gozo en lo que padezco. Yo quiero que me levante la mano el que se goce en medio de un padecimiento. Le van a cortar los servicios. Le están pidiendo el apartamento porque tiene exceso de pago y entonces el dueño del apartamento le dijo, no quiero que me pague tanto, se me va. ¿Quién se goza en eso? Nadie, ¿sí o no? Nadie se puede gozar en eso. Pero resulta que ese no es un gozo, ese no es un padecimiento eterno. Ese es un padecimiento terrenal, temporal y normal. Quiere decir, pues, mis queridos hermanos, que a usted y a mí nos está robando el gozo, lo que menos nos debe robar el gozo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, dice el Señor Jesucristo, por nada estéis afanosos. Y dice, ¿por qué no se debe afanar? Dice, ni por comida, ni por bebida, ni por vestido. Ni por vestido, ni por comida, ni por bebida. Los tres elementos básicos que usted necesita, ¿para qué? Y el Señor le dice a usted, no se preocupe por eso. Y usted y yo vivimos padeciendo y sufriendo, ¿por qué? Ay, Dios mío, me van a cortar el internet. Ay, Dios. Vivimos padeciendo por eso. Pero resulta que acá en este pasaje, el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, les está diciendo, yo me gozo en el padecimiento que tengo por ustedes. Y empieza a decir por qué es un gozo, porque es una motivación, porque es una inspiración sufrir por un problema. Y les voy a decir cuál es el motivo de ese gozo.
En el verso 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ustedes quieren saber cuál es ese misterio? ¿Sí? Bueno, ese misterio no es nada más ni nada menos que, véalo, el Evangelio. El Evangelio había sido oculto desde que se comenzó a proclamar el Evangelio, desde que se empezó a escribir la Biblia, hace 3500 años, dice la palabra de Dios. Cosa que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados ¿para quién? Para todos aquellos que buscan ¿qué? La verdad de Dios, ¿sí o no? Resulta que la gente en la calle no entiende el misterio de la salvación, el misterio de la esperanza de gloria. La gente en la calle no entiende el misterio que hay en lo que ahora es develado ¿para quién? Para usted y para mí, ¿cierto? A mí me encanta hablar con mi suegra, porque mi suegra es una mujer que, ella dice, yo le doy gracias a Dios, en sus palabras, que me libró de la mentira en la que yo estaba. Es una mujer que entendió el Evangelio, entendió el misterio, le fue develado el misterio y entonces ella lo entiende. Me encanta escuchar a alguien cuando dice, gracias Señor por haberme librado y haberme alumbrado el entendimiento para poder entender y ver todas las cosas. Esta hermana que les comento que estaba esta mañana en la casa de ella, la mamá me preguntó, ay, pero es que resulta que las benditas ánimas le hicieron un milagro a mi esposo. A mi esposo se le perdió la billetera y mi esposo oró a las benditas ánimas y las benditas ánimas le dijeron, ve muchacho, tu billetera está en la chiva donde él se transportaba, en un hueco. Pasaron 8 días y estaba efectivamente la billetera ahí. Entonces le dije a la hermana, es que, amada, el diablo y los demonios también hacen milagros. Cuando yo le dije, el diablo y los demonios también hacen milagros, esa señora se le salieron 2 lagrimitas. Y dijo, ay, no me diga eso, que eso sí me da tristeza. Y entonces yo me preocupé, y yo le dije, ay, hermana, yo sé que eso es atacar su fe, pero es la verdad, yo no puedo hacer nada contra eso. Es la verdad de Dios. Y me dijo, no, a mí no me duele eso, sino que me da tristeza todo el tiempo que he perdido. O sea, la hermana, ¿qué hizo? Lo entendió. Y es una señora que tiene 90 años. Lo entendió. Me dijo, ay, eso sí me dolió. Yo, ay, le dolió que le haya tocado su fe. No, entendió que había estado equivocado durante todo ese tiempo. Bueno, muy bien. Ojo con esto que va hilado con lo que le quiero decir. El apóstol Pablo entonces se gozaba en el padecimiento que él estaba viviendo por causa de Cristo. Voy a hablarles de 2 tipos de padecimiento hoy. El primer padecimiento o sufrimiento del cual les quiero hablar a ustedes el día de hoy está ahí en el verso 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la ¿qué? La iglesia. Ojo pues, el primer padecimiento es padecer por causa de la justicia de Dios. Diga conmigo, yo debo padecer, sufrir por causa de la justicia de Dios. A veces usted y yo estamos padeciendo, sufriendo por el arriendo, pero padecemos porque la verdad del Evangelio, el misterio que ha sido revelado, corra difícilmente lo hacemos. En el Evangelio según San Juan, vamos a leerlo, Evangelio según San Juan, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, deja separadito. En ese pasaje ocurre algo interesante. ¿Padecimiento por qué? ¿Por causa de la qué? Por causa de la justicia, ¿listo? La justicia es sinónimo de verdad, saber de qué lado está la verdad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 40, está hablando el Señor Jesucristo y está hablando con los fariseos. Y él le dice lo siguiente, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham?
¿A quién querían matar los fariseos en ese momento ya? A Jesús. ¿Y por qué lo querían matar? Porque les estaba diciendo la verdad. Él les estaba diciendo sepulcros blanqueados. Ustedes le colocan a la gente cargas que ustedes ni con un dedo son capaces de cargar. Ustedes le están enseñando a la gente cosas equivocadas. Ustedes le están enseñando a la gente tradiciones y no la verdadera palabra de Dios. ¿Cierto? En la palabra de Dios, el apóstol Pablo está diciendo que él sufrió penalidades hasta la muerte por causa de la justicia. Si usted y yo no estamos sufriendo por el cuerpo del Señor, si usted y yo no estamos padeciendo dolor, gimiendo porque el misterio del evangelio sea proclamado, no creo que estemos en la verdad. Estamos puede que empezando a estar en la verdad, pero necesitamos entrar y profundizar más en la justicia de Dios. Nos da gozo cuando padecemos por causa del evangelio. No lo tome conmigo, por favor. Yo solamente le estoy replicando un mensaje que está diciendo aquí la Biblia. El Señor a mí me habló esta mañana y me dijo, usted está padeciendo, tiene gozo por padecer por mi justicia, tiene gozo por padecer por lo que yo siento. Al Señor Jesús dijo, ustedes intentan matarme a mí porque les estoy diciendo la verdad. Horda de víboras, les decía sepulcros blanqueados, generación de víboras, les estaba diciendo él a ellos. Váyase conmigo para Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Pedro queda antes de Apocalipsis, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. ¿Qué dice? Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El Señor le está diciendo a usted en esta noche, y a mí me está diciendo también en esta noche, el gozo que debe producir proclamar el misterio de la esperanza bienaventurada es aún el menosprecio de nosotros. En este verso 3, 14 del capítulo 3 de Primera de Pedro, el apóstol está diciendo, se me perdió. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Cuántas veces usted y yo hemos padecido por causa de la justicia de Jesús? ¿Cuántas veces usted y yo hemos padecido por causa del evangelio? ¿Cuántas veces a usted y a mí nos han vituperado por causa del evangelio? Yo no me quiero jactar de eso porque es muy maluco, pero a mí me han insultado porque a mí me gusta proclamar a Jesucristo. Yo tengo ganas de que la gente conozca del Señor. Yo quiero enseñarles a ustedes principios básicos para que ustedes puedan llenarse del poder de Dios y hablarle a las personas acerca de la eternidad. Yo le he preguntado mucho a Dios, ¿por qué usted me colocó en este tiempo y en esta zona geográfica a mí? ¿Por qué? Yo le pregunto mucho eso a Dios. Yo creo, él no me lo ha respondido, pero yo creo que es porque a usted y a mí nos coloca en el momento justo con las personas justas para poder enseñarles, para que a su vez esos otros le enseñen a otros de la verdad de Dios. Hay palabras que usted me va a entender. Hay palabras que usted a otra persona se las va a llevar y la va a entender. A mí me ha pasado, yo le he hablado a gente muy técnico y yo veo que me miran y digo, no me está entendiendo. Pero llega otra persona a la cual yo le hablé y le habla lo mismo, pero le entiende perfectamente. Es normal. Pero si usted y yo no estamos padeciendo por causa de la justicia de Dios, si usted y yo todavía no estamos andando en ese camino del sufrimiento por causa de la verdad de Jesucristo, nos hace falta algo para ser discípulos. Nos hace falta alguito. Y ese alguito se lo voy a determinar en este momento de la siguiente manera. Mire, es dar un pasito, dé el pasito
Déjenos ayudarle a dar ese pasito y vamos a ver cómo Dios va a empezar a enseñarle. A veces usted y yo creemos que gozar de buen nombre, gozar de buen estatus, eso es dar buen testimonio. Pero creer que gozar de buen nombre, que gozar de buen estatus es estar bendecido, es estar bien delante de Dios. Y el Señor siempre va a colocar este ejemplo. A ustedes los van a odiar. Hay evangélicos, hay predicadores que enseñan que usted y yo vamos a vivir la vida. Ven a Cristo, no te arrepentirás. Ven a Cristo, que estando con el Señor, nada te va a... Eso es una mentira gigante. Empezando por la familia, los más cercanos son los que más lo atacan a usted, porque lo conocen. Dijo a mi amigo el ñero, le conocen el pasado. Entonces, son los que más lo van a juzgar a usted y me van a juzgar a mí. Pero en la Biblia dice, si usted empieza a ser juzgado, vituperado, padece por causa de la justicia, de la verdad de Dios, dice aquí la Biblia, me encanta porque Dios es un motivador. Él dice, bienaventurados sois. Cuando usted lo empiecen a vituperar por causa de la justicia de Dios, bienaventurado es. Eso es una cosa maravillosa, ¿sí o no? El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12, le dice al discípulo, usted tiene que padecer por causa de la justicia. Váyase conmigo. 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. ¿Ya lo tiene? Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Todos los que queremos vivir en el Señor, ¿qué vamos a padecer? Persecución. Pero la Biblia nos está diciendo, no se preocupe, que usted es bienaventurado si lo están persiguiendo. ¿Por qué? Por andar en Cristo. Porque eso que usted está viviendo es un misterio que antes nunca había sido revelado. Eso que usted está viviendo es un misterio que antes no se le había dado absolutamente a nadie, solo hasta que vino el apóstol Pablo hace 2000 años acá a la tierra y Dios usó a ese hombre específicamente para que este ministerio a los gentiles nos llegara a usted y a mí. Eso a los judíos los raya, los chocolatea. Porque para ellos es imposible que su Dios, su Elohim, su Yahweh, su Eterno, haya mostrado amor para personas que ellos les decían perros. Al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores lo querían matar. ¿Quiénes? Su propio pueblo. Los que supuestamente lo adoraban. Estaban adorando una religión. Y aquí dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, si usted quiere vivir piadosa y rectamente en Jesucristo, ¿usted qué va a tener que padecer? A las malas. Persecución. Es así de sencillo. Puede que el mundo esté colocando estándares. Mira, a mí me encanta cuando yo veo que el premio para no sé quién de la NASA, que ta. Y yo nunca he visto que premien a un cristiano evangélico por llenar un estadio con 50,000, 60,000 personas, por ayudarle a 60,000 personas a cambiar su forma de pensar, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores votantes, a ser mejores padres, a ser mejores hijos. Nunca va a haber un premio para usted y para mí, porque su premio y mi premio, ¿dónde está? Dice bienaventurados. La palabra bienaventurado es una bendición que es eterna, makarios en griego. Es una bendición que ¿dónde está? En el cielo. ¿Están conmigo? Ese es el primer padecimiento. El segundo padecimiento está en el mismo verso. Hay otros textos, pero por tiempo no los vamos a mirar. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 36, dice que usted y yo estamos muertos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos muertos en Cristo. Amén. Bueno, muy bien. Colosenses, vaya otra vez conmigo para Colosenses para que miremos el segundo padecimiento. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mí la carne que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El segundo padecimiento ya es la identidad o identificarme con Cristo. Si a usted y a mí nos da duro
estar de pronto en la iglesia. Mira, esta es una iglesia pequeña, de 20 personas, 30 tal vez. Ay, me bandería por internet de que es una iglesia pequeña. Es una iglesia pequeña y aquí se ve la problemática que se ve en una iglesia de 5.000. Dios me permitió pastorar una iglesia grande, hace tiempo, una iglesia de más de 1.000 miembros. Y acabé la buena obra. Y la misma problemática que se vive en una iglesia grande, se vive en esta iglesia pequeña. La misma, tal cual, la misma problemática. El segundo aspecto de padecimiento es identificarme con ¿quién? Con Cristo. En la medida que más me identifico con Cristo, más debo padecer. En la medida que yo más me identifico con Cristo, más padezco. Si yo empiezo a identificarme plenamente con Cristo, hay gente que va a decir, pero qué aburrición ser cristiano. Este man lo que está pintando en este mensaje de hoy es que uno viene a Cristo y empieza a sufrir. No. Ese no es el mensaje. El mensaje es que Dios nos está diciendo ¿qué? La verdad. No nos está engañando. Es para que su salud mental y espiritual esté bien. Cuando a usted lo engañan diciendo, venga Jesús, que cuando llega Jesús a usted nada le va a faltar. Venga Jesús, que usted estando en Jesús nunca va a padecer nada. Le están mintiendo. Porque el Señor Jesucristo dijo todo lo contrario. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, creo que es verso 8. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 18, dice, si el mundo os odia, me odió primero a mí. Si el mundo a usted lo odia, ¿a quién odió primero? A Jesucristo. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Dice lo siguiente. En esto se ha perfeccionado el amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿El amor de Dios cómo se perfecciona? Cuando usted y yo nos parecemos ¿a quién? A Cristo. Dice aquí, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos ¿qué? Confianza. Primero nos dice que tenemos ¿qué? Bienaventuranza si estamos siendo vituperados y si sufrimos por el Evangelio. Y aquí nos dice, tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Cristo en este mundo? ¿Qué hizo Cristo en este mundo? Él dio la vida por usted y por mí. ¿Usted sabe por qué a los cristianos en Antioquía de Filipos les llamaron cristianos? Porque la gente de Antioquía de Filipos veía que en ellos había una similitud increíble con Cristo. Ellos se daban los unos por los otros. Ellos se entregaban los unos por los otros. Hasta esa loca de Priscila y de Ananías y Zafira. Aún dando de mala manera, dando nocivamente, entregaron su ofrenda. Que la entregaron de una manera pervertida. Pero aún ellos entregaban a sus hermanos lo que era para la obra. Diga, Johnny dijo algo bien interesante. El rey David, cuando sacrificó los 70 sacrificios, ¿qué hizo? Compartió con la gente. En esta iglesia, cuando esa canasta del odio es la canasta del amor, hemos bendecido a gente. Hemos bendecido a gente. Por ahí tenemos registros de que se han llevado buenos mercados. Yo he sido bendecido. Yo les voy a decir que yo de ahí me como la panela, los atunes. Hemos sido bendecidos con la canasta del amor. No mentiras, porque de pronto sí piensa que yo soy un ladrón. Solo me como lo fino. Bueno, muy bien. En la iglesia, en Antioquía de Filipos, esa gente los llamaron cristianos porque ellos veían a cada uno de ellos como un Cristo pequeñito.
La palabra Cristo significa Mesías, Salvador, y ano, pequeño. De ahí viene la palabra para ano, pequeño. Cristo pequeño. Esa gente había sido ¿qué? Perfeccionada en el misterio que había sido revelado para los gentiles. Esa gente se parecía ¿a quién? A Cristo. Padecían por Cristo. El mundo a usted lo va a odiar. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo quería hablarles a ustedes de estos dos punticos nomás, estos dos padecimientos. El primer padecimiento es ¿por qué? ¿Por la causa de qué? De la justicia, de la verdad. Acá en Transformación tenemos una ley y es 100% verdad y 100% gracia. A la gente se le tiene que decir la verdad, usted es un pecador, un maldito pecador, pero Jesucristo está para darte salvación y libertad, restauración, somos material no terminado. Esa es la verdad. La verdad es que yo no puedo hacer nada por mí mismo, Jesucristo es el que hace. En Transformación tenemos verdad y gracia, ¿cierto? Entonces el primer padecimiento que me debe transformar a mí la mente es el padecimiento, ¿por qué? Por la justicia. Usted nunca va a recibir un premio por ser buen cristiano, todo lo contrario, la gente lo va a odiar, la gente no lo va a querer. Ser cristiano es out en este tiempo, ser cristiano es ser retrógrada en este tiempo, ser cristiano es ser... Dime. Él estaba, él es, Pablo cuando escribió esta epístola, la epístola a los Efesios y Romanos, estaba donde preso, él estaba padeciendo persecución por causa de qué? Del evangelio. ¿Están conmigo? Les voy a hablar de unos, les voy a leer rápidamente, 5 minuticos, de algunos hombres que padecieron por causa del evangelio. Padecieron, y les voy a hablar de cómo padecieron algunos, hasta donde me alcancen 5 minutos. El primero, Felipe. A Felipe lo amarraron en un pilar de un lugar y enseguida se guindaron a lapidarlo. Felipe de Betsaida tuvo esposa e hijas honorables. En el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 44 está esa historia, donde de hecho las hijas y la esposa de él decían que eran profetisas. A este hombre estuvo predicando el evangelio en Asiria, en Asia y en otras partes de África. Y a él después de esto vino a Frigia y ahí hizo muchas señales. Y mucha gente conoció de Jesucristo por él. Pero muchos enemigos de la fe se vinieron contra él y él murió orando, amarrada a la cabeza. Yo no me imagino eso. Amarrada a la cabeza a una columna y todo el mundo tirándole rocas. Uno sin poderse mover. Y murió orando por esa gente. Jacobo, el hermano del Señor, como dice en la Biblia, Jacobo es el mismo Santiago de la Biblia, el mismo que escribió el libro de Santiago. Jacobo era hermano del Señor Jesucristo, hermano en la carne. Y Judas, o sea, Santiago y Judas, esos dos libros que están escritos en la Biblia, eran hermanos en la carne de Jesús. ¿Ustedes quieren saber dónde está ese texto? Mateo capítulo 13, versos del 53 en adelante. Ahí están los nombres de los 4 hermanos varones de Jesucristo. Jacobo lo arrojaron desde el templo de Herodes, desde arriba, desde el pináculo, lo tiraron al piso. ¿Tú te imaginas caer de una altura de 6 pisos aproximadamente? Y cuando cayó al piso, tuvo que haberse quebrado un par de costillas. La gente vino, los religiosos vinieron y empezaron a lapidarlo por causa del evangelio. Hasta que vino un loco por ahí con un garrote y ¡pran! Le pegó en la cabeza y le estalló la cabeza. Eso, él padeció por causa del evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Sí o no?
El hermano del Señor Jesucristo padeció por eso. Marcos el evangelista, lo agarraron con unos garfios, a ese muchacho, lo agarraron con unos garfios y lo llevaron arrastrado para después ponerlo en un árbol de olivo, y en ese árbol de olivo lo crucificaron. ¿Por parecerse a quién? Y usted y yo peleando y tristes porque no tenemos para pagar el arriendo, porque en Flamingo nos están llamando a decir que vamos a pagar. Ojo con su historial crediticio y uno se abruma por eso. ¿Están conmigo? Ese hombre era un referente teso de lo que era padecer por el Señor. A la mayoría de cristianos del primer siglo, a la mayoría de cristianos del primer siglo, los vestían, esto lo he repetido muchas veces acá, los vestían, cogían pieles de ovejas, mataban la ovejita, la cabrita, el ternerito, lo mataban y ni siquiera, esa gente no tenía pudor, esos romanos eran muy salvajes. ¿Qué hacían esos romanos? Llegaban y los desnudaban a los cristianos. Yo me pongo a pensar en eso y yo digo, Dios mío, perdóneme porque uno es muy light, uno es muy de microondas. El evangelio hoy en día no se vive en el padecimiento como se debe vivir. Desnudaban a nuestros hermanos del primer siglo y cogían el corderito, la cabrita y la mataban y medio la abrían ahí de cualquier manera y toda esa sangre se la ponían encima de ellos y los metían en los coliseos o en el coliseo romano y tenían hienas y leones de aguantar hambre varios días. Entonces, claro, estos animales salvajes iban a comerse esa gente. Y esa gente, en medio de la muerte, en medio del padecimiento, empezaban a entonar cánticos de adoración a Dios. Cuando mi esposa leía, ayer que estábamos haciendo el estudio del Salmo 96, yo pensaba en eso. ¿Qué cantaba esta gente? Ese cántico nuevo, ¿cuál sería? Mientras ellos estaban siendo martirizados. La palabra mártir en griego es testigo, o más bien testigo en griego es mártir. Alguien que padece por causa de. ¿Qué cantaba esa gente? Yo me imagino a mi Señor allá en el cielo diciéndole a los ángeles, dejen la bulla, que esas canciones están llegando a mí directamente. A esos cristianos del primer siglo, por causa de parecerse a Cristo, por causa del evangelio de Jesucristo, los cogían y los empalaban. Los empalaban. Y les ponían unos garfios acá en el cuello y los clavaban a unas estacas de madera. Les abrían los brazos y con madera como acerrín, viruta, se las ponían debajo para quemarlos a fuego lento. Entonces imagina cómo traqueaba eso. Como asar un chicharrón. A los cristianos del primer siglo, Nerón y otros locos de esa época, 1066 después de Cristo, él cogía a los cristianos y los clavaba de la misma manera, los clavaba aquí para que no se pudieran mover, y les regaban aceite o parafina o algún elemento inflamable en la cabeza y enseguida los prendían. Y los prendían para que fueran las antorchas con las que iluminaban la vía Apia y con lo que iluminaban el mismo Coliseo. Por lo menos a carne olía, ¿no? Pero era lenta la muerte. Era un padecimiento muy fuerte. A los niños, a las mujeres en embarazo, les abrían el vientre sin anestesia. Les abrían el vientre, les sacaban la criatura y les metían un gato vivo y las cosían. Por eso el preterismo, que es una teología que existe, que se llama el preterismo, dice que el apocalipsis, la tribulación ya fue. No, eso fue dice aquí en el libro de Colosenses, una economía de Dios. Dios ya hizo esa dispensación, ya vivió ese tiempo. Para terminar ya, el apóstol Juan el Señor Jesús le dijo a Pedro le preguntó, ¿y este qué? Y el Señor le dijo, ¿usted qué le importa? Si yo le dejo que viva más tiempo, es problema mío. Pero Juan también sufrió, Pedro también fue crucificado y fue crucificado boca abajo, porque él no quiso ser crucificado como el Señor. Juan, el apóstol, primero lo metieron en una paila de aceite hirviendo. ¿Tú te imaginas cómo le quedó el cuerpito a ese viejito?
Y enseguida viejito, lo sacaron de ahí y como no se murió, lo exiliaron a Patmos. Y estando exiliado en la isla de Patmos, Dios le dio la revelación, el Apocalipsis. Quitó el velo. Apocalipsis en griego es quitar el velo. ¿Revelaron qué? Un misterio. Yo sí me di a entender hoy. Hoy Dios quiere que usted y yo entendamos que el misterio del Evangelio es para quién. Esa revelación, ¿a quién se la dio Dios? A los santos. Dice ahí en el pasaje de Colosenses. Ese misterio fue revelado ¿a quién? Y así usted dice que es baluco ser evangélico. Dime, mi amor. Ajá. Esa es la gran pregunta. ¿Usted y yo estamos dispuestos? Termino con este. Pablo, ¿cómo fue martirizado? Bajo el imperio de Nerón, a él le quitaron la cabeza. Lo decapitaron. Creo que fue uno de los que menos sufrió, porque lo decapitaron. Capítulo 7 de los Hechos. ¿Y qué hizo Esteban? Él estaba orando por ellos. Y él cantando, y a quien vio de pie. Es que eso es motivante. El Señor te dice a ti, bienaventurado eres cuando por causa de la justicia padecéis. Bienaventurado es, no le dé susto cuando quiera vivir pareciéndose a Jesucristo, no se desmotive porque el galardón ¿dónde está? El mejor ejemplo es ese, capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban estaba siendo lapidado, martirizado, a quien vio de pie esperándolo en el cielo. Eso es glorioso. El Señor Jesucristo está en el cielo esperando. Eso es una cosa maravillosa. Que Dios nos ayude a que usted como discípulo del Señor Jesús y yo como discípulo del Señor Jesús aprendamos, vivamos el gozo en el padecimiento. Como acaba de decir mi esposa, el apóstol Pablo no tuvo que hacer otro sacrificio humano por la humanidad, no. Él se sacrificó para que la gente, o sea, él sacrificó su tiempo, sacrificó su espacio, sus finanzas, para que la gente conociera de Jesucristo. Acá en Transformación queremos que la gente conozca de Jesucristo. Ustedes saben, algunos de aquí son testigos, que nosotros no tenemos problema en visitarlos. Visitamos una familia, un grupo entero, un año, y al final ellos nos dijeron que no querían nada, pero les invertimos tiempo. Un año estuvimos con ellos. Y así subversivamente. Como también hemos visto fruto, la hermana Diana, una hermosura de, estuvimos un año con ella y al año yo dije, esta mujer nos va a decir que no más. Y empezó para arriba esta mujer. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, por favor, a que nosotros, Dios de los cielos, podamos entender qué es gozarnos en el padecimiento contigo, Señor. Tú eres nuestra cabeza, Dios mío. Tú eres nuestra cabeza. Que nosotros podamos, Dios mío, entender, por favor, que cuando nosotros no estamos padeciendo por la justicia, todavía estamos muy mundanitos, muy carnalitos estamos. Que cuando no nos parecemos a ti, lejos estamos de la verdad que eres tú, Señor. Pero gracias, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él es la propiciación, la reconciliación, el acceso al trono de la gloria de Dios. Si no fuere porque el Señor Jesús es el que hace vida en nuestra vida,
nosotros no estaríamos en este lugar. Señor, yo te ruego que el misterio del Evangelio, el misterio de la esperanza bienaventurada, siga siendo develado para nosotros. Señor, estas cosas solamente las develas tú y nos convences tú, Espíritu Santo de Dios, nadie más. Podemos desgastarnos 1000 pastores, 1000 predicadores, pero tú eres quien realmente convence de pecado, de juicio y de justicia. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.